A continuación, Signo Pesos, hecho a pulso. Este programa es solo para adultos. Un cambio de vida lejos de la ciudad y un trabajo de carpintería mal hecho. Confabularon hace 32 años para que la familia Ayala Jaramillo descubriera en la madera un próspero negocio. Sin exagerar, podríamos decir que lograron accidentalmente construir la fábrica que hoy tienen, pues eso no estaba en sus planes de vida. Soy Fanny Estela Payares, aquí comienza Signo Pesos con empresas colombianas hechas a pulso. Sin proponérselo, Catalina y su esposo Héctor Ayala iniciaron esta empresa de carpintería hace 32 años. Todo empezó cuando se dieron cuenta que no querían seguir viviendo entre el ruido y la vida congestionada en Bogotá. Así que compraron un lote en la vía Chiacota, en el norte de la capital. Lo único que querían era que sus 3 hijos crecieran en un lugar con más espacio. Encontramos este lote y nos vinimos a vivir acá. Ahí fue cuando empezamos a hacer la casa, a contratar las cosas de la casa y contratamos la carpintería de la casa. Contrataron a un carpintero para que les hiciera las ventanas, las puertas, los muebles de los baños, en fin, todo lo que necesitaba la casa. Tuvieron muchos tropiezos y las cosas no estaban resultando como ellos querían. Yo asumo que estaba peleando con su instalador y el instalador le colocó las ventanas, una de un lado, una arriba, una abajo. Y cuando yo llegué, todos los obreros se bajaron a mirarme qué cara iba a hacer, ¿no? Entonces, yo me dio risa. Catalina reconoce que tiene un carácter fuerte, pero esa vez prefirió tomar con calma la situación y hablar con el carpintero que les estaba ejecutando la obra. Le dije, acompáñeme a mi casa. Entonces me dijo, estoy muy ocupado y no puedo. Yo me acuerdo que le dije, creo que le conviene. Y yo llegué, él llegó detrás en su carro y apenas vio la casa, pues además es también un tipo muy bravo, se jaló el pelo y se montó en su carro y se fue. Tomaron la decisión de parar el trabajo de carpintería y decidieron que ellos eran quienes iban a terminar la casa. ¿Por qué decidimos eso? Porque nosotros al casarnos nos habíamos ido a vivir a Nueva York y allá tú vas y compras la madera toda cortada, linda y todo, entonces entre los dos armamos muebles. Hicimos un apartamento que a todo el mundo le parecía precioso. Esa experiencia les sirvió para arriesgarse. Compraron una máquina para terminar lo que el carpintero había empezado. Al finalizar el trabajo, la máquina quedó guardada en el rincón del olvido. Y un día la muchacha me preguntó que si eso era de carpintería, le dije sí. Al otro día me dijo, ¿será que mi marido puede hacer un mueble con esta máquina? Entonces le dije, hagamos una cosa mejor. Usted trae a su marido y le enseña al mío para que no se baje los dedos. Y ahí hicimos una cuna para el menor de mis hijos. Este fue el primer trabajo de carpintería que hizo esta empresa. Una cuna, pero nunca pensaron que ese fuera el inicio. Nos demoramos mucho tiempo haciéndola, claro. Todo era para nosotros nuevo, estábamos aprendiendo, estábamos mirando. Además fue una cuna que se mecía, entonces era más complicada. Pero fue un éxito, quedó muy linda. La cuna era para Federico, el hijo menor que hoy se encarga de la parte administrativa de la empresa. La empresa empezó porque mi papá quería hacer la cuna mía. Y hizo la cuna y le gustó. Y a una tía le gustó y le dijo, oiga, ¿por qué no me hacen los muebles de mi almacén? Y a la señora le gustaban los muebles del almacén y hicieron para otro almacén. El segundo trabajo de don Héctor, quien compartía el tiempo entre su empleo y la carpintería, fue unas mesas para su hermana. Usó tanto que un día otro familiar les propuso hacer un trabajo para un almacén. Se asociaron con el carpintero que les había quedado mal durante la obra de su casa. Fue una experiencia que pensamos que él podría estar con nosotros y ser un socio industrial y nosotros éramos los socios capitalistas, pero con el primer almacén él sacó la mano. Catalina y su esposo, que no tenían la experiencia para montar el mobiliario de almacenes, terminaron instalando todo sin la ayuda de su socio industrial. Yo terminé siendo el pintor porque él no llegó, entonces él me había explicado a mí algunas cosas, entonces yo era el pintor, mi marido era el instalador. No, eso fue caótico, entonces esa experiencia murió ahí. No fue la única situación que vivieron.
Los empleados en algunas oportunidades también quisieron ser más listos. Un día yo llegué y le dije a un carpintero, como en el segundo o tercer almacén, mire, a mí me parece que este detalle está feo, yo lo hubiera hecho así. Y me dijo, perdóneme, usted será la dueña, pero yo soy el carpintero y el que sabe, ¿sí? Entendieron que debían organizar la empresa, que no podían estar sujetos a otras personas y que era necesario tener gente experimentada en cada área. Entendí que había que aprender mucho. Había que aprender mucho de carpintería para poder manejar esto. Y hoy en día, en la oficina me dicen, el diseñador dice, si ella dice que es así, así es, ¿sí? Son muchos años de experiencia, pero eso fue a raíz de un golpe fuerte, ¿no? Un día cualquiera, cuando instalaban los muebles del primer almacén, un señor los vio, le gustó lo que estaban haciendo y les pidió que le diseñaran y fabricaran el mobiliario de su almacén. Esta vez se resolvieron contratar a otros carpinteros para que les colaboraran. Él trajo un ayudante, luego trajo un carpintero y ese otro carpintero tenía a su ayudante. Era un santanderiano, muy buena persona, ¿sí? Y con él fue con el que seguimos. Este espacio de la casa, el altillo, que hoy en día es la biblioteca, fue el que inicialmente utilizaron para fabricar los muebles. Era un espacio pequeño para el tamaño de los muebles que debían hacer, así que lo adecuaron para adelantar sus primeros trabajos de carpintería. Ahí empezamos a hacer cosas chiquitas. Ya cuando nos pidieron un almacén, el primero lo hicimos allá y vimos que eso no se podía. Entonces dieron el siguiente paso, alquilaron una bodega en Chía, una población cercana a Bogotá. Durante el día, Catalina se encargaba de la fábrica y su esposo lo hacía en la noche, luego del trabajo. Cada almacén exigíamos un diseño, entonces ahí nos volvimos muy fuertes en diseño. Pero nos tocaba tomar el almacén a las 7 de la noche del día viernes para instalarlo y entregarlo a las 9 de la mañana del día lunes. Los fines de semana eran agotadores, se dedicaban a instalar, solucionar, pintar, en fin. Después de 5 años resolvieron que había que trabajar en horarios normales, como lo hacía la gente normal. En esa época empezaron a hacer mobiliario para edificios. Era un trabajo muy fuerte, muy duro. Llegamos a tener 100, 150 personas en la planta, y fuera de instaladores, entre carpinteros, pintores. Pero a nosotros siempre nos gustaba el trabajo en madera. Todos esos trabajadores no cabían en la bodega que tenían arrendada, así que se devolvieron a la casa. Decidieron hacer en el jardín la primera de las 3 bodegas con las que cuenta la fábrica. Nosotros no hemos sido las personas de pagar arriendo. Nunca hemos pagado un arriendo, ¿sí? Ni en vivienda, y entonces mucho menos en una bodega, ¿no? Y ahí arrancamos con los edificios, cuando ya tuvimos espacio, y por eso la fábrica fue creciendo como a pedazos, ¿no? Para esta mujer el éxito de la empresa radicó en los diseños de su esposo y en la vena artística que él tenía, y que por reglas familiares no la dejaron desarrollar. Mi marido era un artista frustrado. Él quiso estudiar pintura y música y en su casa le dijeron no, su papá es ingeniero y él tenía un tío pintor, entonces la mamá muy bohemia, entonces a la mamá le daba pánico. En aquel entonces dejó de lado ese sueño y estudió ingeniería mecánica, luego ingeniería industrial e hizo un posgrado en administración y un doctorado en sociología, algo diferente a lo que finalmente dedicó su vida. Mi papá era profesor de los Andes en ese momento, pero él siempre tuvo una vena artística, una vena que nunca le dejaron desarrollar. Siempre se fue por el campo matemático, de pronto por satisfacer lo que el papá de él quisiera. Y esto le dio la oportunidad de volver otra vez al tema artístico, a tener algo que tú haces con tus propias manos. Permaneció muchos años trabajando en la universidad y en la fábrica, hasta que un día por cosas de la vida se quedó solo en la empresa. Hubo una huelga en la universidad, que yo creo que es la única que ha habido, yo no recuerdo de más, y hubo un paro y huelga, entonces en ese momento él resuelve quedarse en la empresa, empujar la empresa. Al regresar, les contaremos el nuevo rumbo que tomó la empresa. Trabajar con madera nos encanta,
si usted ve aquí hay muy poco triples, la mayoría de cosas son madera, las puertas son madera. Y decidimos que eso era lo que queríamos. Una vez falleció Héctor Ayala, su esposa Catalina tomó las riendas de la fábrica. Desde entonces sus hijos han sido la mano derecha para continuar con una obra que se construyó en familia. No era fácil para una mujer moverse en este mundo hecho para hombres, pero ella tenía los conocimientos suficientes para hacerlo. Luego de muchos ires y venires, se resolvieron paso a paso los problemas técnicos de conocimiento y de empleados. Como en la época de estudiantes, los libros y el día a día los sacaron de muchos apuros. Nosotros leímos mucho. Además, físicamente con ellos, acompañándolos en el día a día y asesorándonos de carpinteros que llevaban una trayectoria y una vida, ¿no? Y eso se ha quedado en la empresa. Después de tantos años se encontraron varios carpinteros con experiencia y dedicación, lo que necesitaban en esta fábrica. Cuando nosotros vamos a hacer un trabajo y lo discutimos, ¿cuál es la mejor forma para que hagamos esto, no es cierto? ¿De qué forma creen ustedes que se debía hacer esto? Cuando son cosas nuevas son muy distintas. Si no, se les dice, mire, yo quiero que usted arme esto así. Ahora tienen todos los años de experiencia para darse cuenta de los errores mínimos y exigir que se fabriquen los muebles con el mínimo detalle. Uno de esos trabajadores que se ha quedado en la empresa por mucho tiempo es Hernando Yaya. Yo llevo acá trabajando hace más o menos 16 años. Ya había trabajado como 4 años antes también acá. Desde entonces llevo laborando acá y no... Ha sido una empresa que siempre ha ido como en aumento. Cuando él llegó a trabajar aquí, la empresa era pequeña y no estaba tecnificada. Ahora cuenta con maquinaria que muy pocas carpinterías tienen y que les optimizan el trabajo. Por ahí por el año 94 tenía menos máquinas. Lo que en el momento han hecho es irlas reemplazando y modernizando para estar como al acorde con el mercado, ¿cierto? Porque el que no va modernizando ni cambiando, pues está afuera. Aunque Hernando sabía trabajar la madera, cuando llegó a esta empresa enriqueció sus conocimientos debido a la exigencia de los productos. Pero obviamente acá ha ido enriqueciendo como la forma de trabajar de acuerdo a lo que ellos les exigen y de acuerdo a la calidad que tiene esta empresa. Es la terminación, es como el paquete, digámoslo así, de cosas. El diseño, los materiales, la terminación, la pintura, pues obviamente la calidad de la empresa de ellos así lo requiere, ¿no? Los problemas internos se resolvieron y pudieron contar con un excelente equipo de producción. Ya tenían 13 años, 5 años haciendo muebles para almacenes y 8 fabricando para edificios. Y nos dedicamos a hacer edificios y hacíamos edificios completos en la 90, 95, de la 15 para arriba y hacia abajo. Estuvimos muchísimos años haciendo edificios. Pero este negocio era muy competido y volvieron a la carpintería fina, a fabricar mobiliario para casas y proyectos exclusivos, entre ellos el del Palacio de Justicia. Entonces, al tiempo con el Palacio de Justicia hacíamos casas. El Palacio de Justicia aceleraba y desaceleraba, aceleraba y desaceleraba. Esos 8 años llevando a cabo estos trabajos mantuvo la empresa a flote, pues los proyectos coincidieron con la crisis que se registró en la década de los 90. Eso ayudó para pagar las universidades de los hijos. La recesión que hubo en los 90 nos afectó en cuanto a que éramos especializados en cliente final, o sea, el señor que hace una carpintería o está remodelando su casa o está por fuera, un estrato un poco alto. Esto nos mantuvo, y lo otro que nos mantuvo durante la recesión fue que estuvimos haciendo el Palacio de Justicia. Fue una época en que tuvieron que apretar el cinturón, pero salieron adelante. Una vez terminaron esos proyectos, se embarcaron en uno nuevo y la producción se orientó a fabricar muebles para conjuntos residenciales. Closets, puertas, muebles de baño, cocina, marcos de espejo, guardaescobas, tapaluces. Entonces, en una bodega íbamos un conjunto y en la otra bodega otro conjunto. Para organizarse mejor, montaron en lo que quedaba del jardín 2 bodegas más. Era necesario para poder terminar el trabajo de los conjuntos residenciales que tenían entre 45 y 70 casas, a veces hasta más. Que es muchísimo trabajo, por eso todos estos galpones
íbamos organizando la casa en una hilera. Pero el negocio no resultó tan bueno. Las constructoras demoraban los pagos, había mucho estrés y no se fijaban mucho en los diseños. Entonces volvieron a trabajar en lo que iniciaron. Trabajar con madera nos encanta. Si usted ve aquí hay muy pocos triples, la mayoría de cosas son madera, las puertas son madera. Y decidimos que eso era lo que queríamos. La decisión les devolvió la estabilidad. Para esa época don Héctor había fallecido, pero Catalina continuó con un proyecto que iniciaron juntos y que les sacó muchas ganas, pero también les dejó anécdotas. Hicimos una puerta de un garaje muy grande, era un garaje como de 8 carros, y se llevó a la obra y el instalador me llamó y me dijo, señora Catalina, venga corriendo, que a la puerta quedó mal. Yo fui y le faltaban 10 centímetros para llegar al suelo. Lo único que se le ocurrió fue desmontar la puerta y llevársela de nuevo a la fábrica. Su esposo, en medio de todo el enredo que se generó, encontró fácilmente la solución. Estábamos todos mirando y pasó mi marido y dijo, ¿qué les pasa? Y le dije, no, pues que esta puerta nos quedó 10 centímetros más corta. Los carpinteros cuando se equivocan por 10. O ponen 10 más o quitan 10, ¿sí? Por la forma de usar el metro. Eso ya sabe uno de quién fue el daño, ¿no? Entonces dijo, muy sencillo, cuando tengan un error muy grande no lo disimulen, acentúenlo. Con lápiz en mano y un papel les explicó la manera de solucionar el inconveniente de 10 centímetros. El cliente era la hermana de Catalina y hasta hace 2 años se enteró de lo que pasó con la puerta de su garaje. Entonces cuando la vendieron yo le dije, ahora sí le voy a contar. Esa puerta que a usted le gustaba tanto, ¿se acuerda? Y, sí. Ese detalle que usted decía que qué lindo, fue que nos quedó su puerta 10 centímetros cortica, nunca se enteró, nunca lo notó. Ahí aprendimos que cuando usted comete un error, para arreglarlo hay que acentuarlo y volverlo a diseño. Hoy su esposo ya no está con ella, pero sus hijos sí. Con ellos ha sacado adelante los proyectos de la empresa. Desde pequeños están familiarizados con el trabajo. Durante las vacaciones ellos hacían selecciones de madera, hacían aseo, acompañaban al conductor luego ya cuando iban más grandes a llevar carpintería. Les enseñaron que si querían manejar un personal tenían que aprender a hacerlo y además conocer lo que se hacía en la empresa y cómo se hacía. Pero con el pasar del tiempo fueron los trabajos como mejorando, ¿no? Me acuerdo mucho un día, unas vacaciones que les tocó hacer una selección del almacén y organizarlo y hacerle cardex y todo, que renegaron todas las vacaciones, ¿no? Pero ellos se fueron involucrando así. Como su trabajo de siempre, así define Nicolás las tareas asignadas en las vacaciones, que básicamente consistían en organizar la fábrica. Era como también una actividad para no estar por ahí sin hacer mucho, aunque pues el que quede en Chía y vivir en Chía hacía que la vida y la calidad de vida fuera muy buena, ¿no? Había donde montar en bicicleta, donde jugar. Y pues la empresa era como un horario cortico del día, simplemente como parte yo creo que de mis papás de formarnos en que pues las cosas que uno quiere las tiene que trabajar, ¿no? Reconoce que era aburrido, pero que le empezó a encontrar el gusto cuando acabó el colegio, ya que debía escoger una carrera universitaria y qué mejor que una relacionada con su negocio. Terminé estudiando arquitectura, que estaba como relacionado porque pues esto es parte de la construcción. Son los acabados como la parte final, ¿no? La que hace que la casa o el apartamento o la oficina o cualquier tipo de arreglo quede bien o no, pues que sea bonito, que sea agradable a la gente. Nicolás era quien acompañaba a Catalina a las obras y a las instalaciones de la carpintería que se habían hecho en la fábrica y fue el primero en meterse de lleno a la empresa cuando se graduó. Pero antes de terminar la carrera tuvo un accidente. Cuando yo me accidenté estaba en 10º semestre de la universidad. Estaba haciendo casi que un 80% de la tesis y terminando mi último semestre y haciendo cosas muy pequeñas aquí en la empresa. Quitaron los escalones y adecuaron las instalaciones de la fábrica para que Nicolás pueda movilizarse. Con el accidente tuve 6, 7 meses muertos del accidente, la rehabilitación que fue en Teletón. Y después de eso me vinculé ya lleno aquí. Al regresar, la llegada de la segunda generación le inyecta tecnología a la empresa. Cuando yo entré, empezaron a dejar de haber tantos errores en cuanto a planos que no eran, todo lo que puede producir uno como error humano, más si está uno haciendo un plano a mano alzada, ¿no?
Una vez los hijos se involucraron de lleno en el negocio familiar, la fábrica tomó otro aire, pues adoptaron cambios importantes. Por ejemplo, la digitalización de los diseños, una estrategia que permitió minimizar errores y los llevó a ser más competitivos en el mercado. La llegada de la segunda generación a la empresa marcó una huella importante. Nicolás propuso digitalizar los diseños y finalmente asumió las funciones de su padre en este departamento. Al digitalizar todo, las medidas en carpintería son milimétricas. O sea, una puerta puede tener una dilatación de 3 centímetros o 1 centímetro o de 1.5. Muchas veces te encuentras tú que llegas a tomar la medida para un closet, una biblioteca, una cocina y mide 3.53 con 4 milímetros. Esos milímetros, y al pasarlo a la parte digital, hace que la perfección del mueble llegue al 100%. De esta manera los errores se minimizaron al máximo. Ahora los procesos son más rápidos y la empresa es más eficiente. Él es el encargado de sentarse con el cliente a mirar los planos. La idea es como tener la percepción y saber qué es lo que quiere el cliente para poderlo como implantar en los planos, después tener como una segunda charla con el cliente, explicarle los planos y después de que el cliente lo entendió, nosotros pasamos a hacer toda la parte que es la cotización. Una vez el cliente aprueba los diseños, planos y cotización, solo queda por decir manos a la obra. Lo que hacemos es lo entregamos funcionando, instalado en el sitio. Si tiene vidrio, si es una cocina y tiene granito, aunque hay la posibilidad con las cocinas de entregarlas sin el granito y que el cliente lo subcontrate. Lo que tratamos es de entregarle siempre el final bien terminado, pues para que las cosas le funcionen. Federico, el hijo menor de Catalina, no se salvó de trabajar en la empresa desde pequeño. Los incentivos que le ofrecían lo motivaban. Aquí nos hacían los carros, aquí nos hacían las cometas, aquí nos hacían las espadas para jugar, aquí nos hacían las pistolas para jugar policías y ladrones. Finalmente no solamente era un tema de venir a trabajar. Aunque estudió administración de empresas, no se vinculó de inmediato al negocio familiar. Él prefirió trabajar en otra empresa y estando por fuera de su entorno familiar, visualizó la estrategia para hacer crecer la fábrica. Nosotros decidimos arrancar a ampliarlo, ya tomando un poco más de riesgos, con un concepto un poco más nuevo, con mi hermano, y agrandamos la fábrica a 2 bodegas más, con la intención de ampliarla para exportar en un futuro. Las nuevas herramientas significan más capacidad para hacer proyectos a mayor velocidad y escala. Con base en eso, fuimos adquiriendo máquinas que ahora las podemos ver ya son más industrializadas. Y agrandamos la planta, y agrandamos la capacidad para mantener personal. En ese momento puede que pudiesen trabajar en esta fábrica entre 30 y 35 personas. La selección de los trabajadores es una tarea estricta. Lo hace directamente Catalina, quien cuenta con la suficiente experiencia para hacerlo. Se le hace una prueba pequeña a la gente. Tú con un pequeño mueble ya sabes si la persona es pulida, si no es pulida, si lo hace bien, si desperdicia el material, si utiliza el material como debe ser y qué calidad puede dar. Hernando el carpintero conoce de la exigencia de su jefe y asegura que ella sabe cuando una persona tiene el talento que aquí necesitan. Ella ya sabe cuál persona, al hacerle una prueba, cuál pasa y cuál no pasa, ¿cierto? Entonces ella va como seleccionando esa parte del personal y los que sirven quedan, los que no se van. Para ella deben ser personas meticulosas a la hora de manejar la madera. Es como un requisito clave para trabajar en este lugar, pues considera que el prestigio ganado no se puede arriesgar. La parte de selección de personal es el manejo de los materiales, la forma de armado de los muebles, las técnicas que tienen acá. Entonces tiene que uno acomodarse al sistema que tienen acá para poder ser parte de la empresa. La meta es trabajar en lo que definen como una pasión, los trabajos en madera. Adicionalmente están buscando nuevos horizontes. Nosotros queríamos incursionar en el tema de las oficinas y digamos que eso lo logramos con un 100% de éxito haciendo las oficinas de Alpina. Queríamos incursionar en el tema de los hoteles y ahora yo creo que también eso lo logramos con el tema del hotel que estamos instalando en Bogotá. Quisiéramos entrar a la parte de hotelería porque se están desarrollando muchos hoteles en Bogotá, pero ya fabricar todo lo que instalemos. Aunque no es sencillo porque necesitan ganar más experiencia, están seguros que a mediano plazo contarán con la práctica suficiente para llevar a cabo este tipo de proyectos en hoteles, oficinas e industrias. No le temen a los acuerdos comerciales que Colombia está firmando con diferentes países industrializados y donde podrían llegar muebles iguales a los que ellos diseñan. Nosotros fabricamos cosas a la medida y fabricamos en una calidad que no se produce
necesariamente en serie. O sea que las cosas que puedan venir de afuera, bien sea de la China, bien sea de Estados Unidos, bien sea de cualquier otro lugar, no son competencia directa para lo que nosotros hacemos. Hoy en día esta empresa tiene la capacidad, dependiendo de la temporada, de darle trabajo a 150 empleados. Están felices y se sienten orgullosos de lo que se ha construido, de hacer patria, de crear oportunidades y de sentirse capaces. Como experiencia yo le diría a la gente que hay que crecer de chiquito a grande. Que todo el tiempo hay que estar evolucionando. Todo el tiempo hay que evolucionar, e irle dando un giro, hasta llegar al punto en que tú quieres, lo que tú quieres hacer, lo que te gusta, lo que te causa satisfacción. Llevan 30 años construyendo empresa con la firme convicción de que pueden materializar lo que planean. Con exigencia, perseverancia y calidad han llegado lejos. Actualmente consideran que tienen en sus manos un legado familiar muy valioso, que no solo protegen, sino que cada día buscan la manera de hacerlo crecer y que esperan pase a otras generaciones. Los interesados en ver de nuevo este programa lo pueden hacer a través de internet. La dirección es www.caracoltv.com para noticias y nos ubican en la sección de informativos. También los invito a que participen en nuestros foros. Nos vemos el próximo jueves con toda la actualidad económica en Signo Pesos.